Gracia y paz, queridos hermanos. Soy el teólogo Enrique de la Rosa y hoy os voy a traer un vídeo muy importante, un vídeo que he trabajado muchísimo y es en referente a la misa católica, si es bíblica o no es bíblica. Voy a dividir este vídeo en varias partes y esta parte número 1 se refiere al sagrario. Vamos a ver primeramente el sagrario. Punto número 1. Vamos a ver lo que dice este sacerdote jesuita español, uno de los más famosos que existieron, que se llama Jorge Loring. Y él escribió un libro titulado Para salvarte. Este señor Jorge Loring también es experto en apologética. Bueno, experto. Lo voy a demostrar ahora mismo si es experto o no es experto. Vámonos a su libro y veamos lo que dice sobre el sagrario de la misa católica. El sagrario es lo principal de la Iglesia, aunque a veces no está en el altar mayor. El sagrario es una especie de casita, con su puerta y con su llave. Allí está Jesucristo, y por eso al lado y encendida una lamparita. Siempre que pasemos por delante, debemos poner la rodilla derecha en la tierra, en señal de adoración. Lo mismo si está reservado que si está expuesto. Lo que hay en el sagrario no es un retrato o estatua de Jesucristo, sino el mismísimo Jesucristo, vivo, pero glorioso, como está ahora en el cielo. Bien, hasta ahí. Este señor afirma que esa galleta o lo que hay dentro del sagrario, el pan, es el mismísimo Señor Jesús, vivo y glorioso, y que hay que adorar. Dice que hay que poner la rodilla derecha en la tierra, hay que arrodillarse ante esa cajita, ante ese pan, ante esa galleta, porque ese pan dice que es Jesucristo. Pues bien, vamos a ver qué dice el Evangelio con respecto a esto. Vámonos a Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Bien, el Señor Jesús fue bien clarito. Al único que hay que adorar es al Padre Celestial, a nuestro Dios Padre. Por lo tanto, este señor, supuesto experto en apologética y jesuita, se equivoca cuando dice que tenemos que adorar esa cajita donde supuestamente está Jesucristo vivo. ¿A quién hay que creer? ¿A este señor y a la Iglesia Católica y Romana? ¿O al mismísimo Señor Jesucristo y a sus palabras de Juan capítulo 4 versículo 23, donde dice claramente que al único que hay que adorar es al Padre Celestial? Lo que parece que nos está enseñando este señor jesuita, y recordar que el Papa que tenemos hoy en día, el Papa Francisco, también es jesuita, es que tenemos que practicar la idolatría. Y eso es un pecado gravísimo. Vámonos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, con respecto a qué le ocurrirán a los idólatras cuando se produzca el juicio final. Lea conmigo. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, escuche bien, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor Jesús también fue bien claro en el libro del Apocalipsis. Todos aquellos que practiquen la idolatría irán al lago de fuego. Por lo tanto, tenga muchísimo cuidado y usted verá si se arrodilla ante esa cajita que se llama el sagrario en la misa católica. Y más adelante explicaré por qué dentro de esa cajita no está el Señor Jesucristo vivo. Pero eso lo explicaré más adelante. Ahora vámonos ya al punto número 2, que voy a hablar sobre el sacrificio del Señor Jesús y cómo lo interpreta la Iglesia Católica y Romana. La Iglesia Católica y Romana lo interpreta de la siguiente manera: el mismo Cristo que se ofreció a sí mismo una vez en el altar de la cruz está presente y se ofrece en la misa. No es otro sacrificio, no es una repetición, es el mismo sacrificio de Jesús que se hace presente. Es una representación del Calvario, memorial, aplicación de los méritos de Cristo. Pues bien, ahí lo han podido leer.
según algunos católicos, la misa no es una repetición del sacrificio de Jesucristo. Entonces, ¿por qué muchos católicos también enseñan que Jesucristo es ofrecido en sacrificio en las misas, diciendo que es el mismo sacrificio que hizo en el madero? Ellos lo llaman cruz. ¿Por qué unos católicos dicen que no es la repetición del sacrificio del Señor Jesús y otros dicen que sí? ¿En qué quedamos? Pues bien, he ido a la página oficial de la Iglesia Católica llamada catholic.net y ahí mismo se explica lo siguiente: la misa es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, que se realiza de forma incruenta, bajo signos sensibles, y se renueva y se hace presente. Ahí lo habéis escuchado, la misa es el sacrificio del Señor Jesucristo en el madero. Pues bien, vamos a ir a la Biblia y vamos a ver si esto es verdad o no es verdad. Acompáñame al libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora vámonos a Hebreos capítulo 10, versículos del 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, pero nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahora por último acompáñeme también a Hebreos capítulo 10 versículo 18, porque donde hay remisión de estos, es decir los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Observe bien clarito como en esos pasajes del Evangelio se dice que Jesucristo fue ofrecido una sola vez en sacrificio. Su sacrificio fue único, perfecto y suficiente. Fue una sola ofrenda y por tanto ya no hay más ofrenda por los pecados. Jesucristo lo hizo una sola vez y para siempre. Los primeros cristianos, si escúcheme bien, a la cena del Señor jamás lo llamaron el sacrificio de la misa. Eso no lo va a encontrar por ninguna parte del Nuevo Testamento. Nunca va a encontrar la palabra el sacrificio de la misa, ni en el libro de los Hechos, ni en ningún otro libro de la Biblia. Por lo tanto, ¿a quién creemos? ¿A la Biblia que dice que el Señor Jesucristo ya lo hizo todo una sola vez? En el madero se sacrificó una sola vez y para siempre, para el perdón de los pecados, ¿o creemos a la Iglesia Católica y Romana que dice que el sacrificio del Señor Jesús se repite continuamente en cada misa, en todas las misas del planeta? ¿A quién creemos? ¿A la Biblia o a la Iglesia Católica y Romana? Habiendo dicho esto, muchos católicos usan el pasaje de Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 para argumentar que yo estoy en un error. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 5 versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Pues bien, ¿dónde dice Apocalipsis que Jesucristo es sacrificado continuamente? No lo dice por ningún lado. ¿Acaso no he explicado ya y aparece en el Evangelio que Jesús fue una sola vez sacrificado y que no hay más ofrenda por el pecado? Si el sacrificio del Señor Jesús fue único y irrepetible, no puede ser que esté siendo sacrificado continuamente en las misas. Lo que dice este versículo de Apocalipsis es lo siguiente y preste mucha atención. El apóstol Juan vio en medio del trono de Dios un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. La escena es meramente simbólica y significa que el Señor Jesús, por medio de su sacrificio en el madero, tiene el derecho de tomar
de la mano derecha de Dios Padre el libro sellado con los 7 sellos. El Apocalipsis no dice por ninguna parte que el Cordero esté siendo sacrificado constantemente, como dice la Iglesia Católica, sino que el Cordero fue en tiempo pasado inmolado. Y eso aparece en el versículo 12. Acompáñame a leerlo. Apocalipsis 5:12. ¿Qué decían a gran voz? El Cordero que fue, preste mucha atención, fue inmolado, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Observe bien cómo dice que el Cordero no es inmolado o está siempre siendo inmolado, sino que fue inmolado una sola vez. Es decir, que repetir continuamente, actualizar continuamente ese sacrificio del Señor Jesús que fue una sola vez, irrepetiblemente una sola vez, y que fue una sola vez, está mal, es un error. El Evangelio lo dice bien clarito: una sola vez, no habiendo más ofrenda por el pecado. El sacrificio del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados fue perfecto, único y suficiente. Ahora le toca a usted creer a la Iglesia Católica y Romana, que dice que el Señor Jesús es sacrificado continuamente en la misa, o le toca creer a la Biblia, que dice que fue un sacrificio único, irrepetible, y no va a haber nunca más otro sacrificio como ese, y no se puede repetir. De usted depende creer la verdad, a la Biblia o a la Iglesia Católica y Romana. Pues bien, ya hemos hablado en el punto número 1 de la cajita donde supuestamente guardan al Señor Jesús y está vivo dentro de la caja. Ya hemos hablado del punto número 2 sobre si el Señor Jesús es continuamente sacrificado o se sacrificó una sola vez para siempre. Y ahora vamos a hablar de la cena del Señor. Vámonos a el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 11, que dice así: en todo lugar y tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy el gran rey, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. Muchísimos católicos opinan que este versículo significa que tienen que estar adorando y tienen que estar sacrificando continuamente al Señor Jesucristo, hablando de que están haciendo ese sacrificio puro. Pero yo os voy a enseñar ahora mismo qué es esto del sacrificio puro. Y para ello tenéis que venir conmigo al libro de Hebreos capítulo 13 versículo 15, que dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Queridos hermanos, el libro de Hebreos es bastante claro. El sacrificio puro que se ofrece a Dios en todo lugar y en todo tiempo no puede referirse al sacrificio único que hizo el Señor Jesús en el madero, ya que el Señor Jesús no está muriendo en el madero todos los días, eso solo lo hizo una sola vez, hace 2000 años. Y es un sacrificio que no se va a volver a repetir. Como bien explica el libro de Hebreos, el sacrificio puro dado al Padre en todo lugar, en todo tiempo, no es guardar al Señor Jesucristo en una cajita y decir que se está sacrificando todos los días. No, es lo que dice el libro de Hebreos. Son las personas purificadas por la sangre del Señor Jesús que adoran al Dios Padre confesando su nombre, tal como dice ese versículo tan importante de Hebreos 13:5. Dar fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es adorar también al Padre y ese es el sacrificio puro. Si tú estás haciendo esto, adorar al Padre y confesar que el Padre es tu Dios y confesar su nombre, tú estás haciendo el sacrificio puro, el sacrificio correcto. Y Dios Padre va a estar contento contigo. Pero para nada es el sacrificio de la misa. ¿Y qué tendrá que ver el sacrificio puro, explicar esto del sacrificio puro con la cena del Señor? Pues bien, vamos a verlo, porque los católicos opinan que tomar la cena del Señor es continuamente hacer ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en el madero. Que el Señor Jesús esté continuamente repitiéndolo. Y eso no está bien. Y os lo voy a explicar de la mejor manera que sé. Vámonos a 1 Corintios capítulo 11, versículo del 23
al 26. Palabras del apóstol Pablo. Vámonos al libro de Corintios y vamos a leerlo con calma. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pues bien, habiendo leído esto, os voy a explicar que la Iglesia católica y romana, a las palabras de esto o es mi cuerpo, o esta es mi sangre o es mi sangre, las interpretan de forma literal. Pero, por ejemplo, no interpretan de forma literal este pasaje también del apóstol Pablo, en 1 Corintios 10:4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En este pasaje de Pablo, dijo que esa roca espiritual que les seguía era Cristo, que seguía a Moisés y al pueblo de Israel. Sin embargo, ningún solo católico dice que esa roca era Jesucristo, es decir, que Jesucristo fuese una especie de roca que se va moviendo, rodando, sino que simbolizaba al Señor Jesucristo, le simbolizaba con una roca. Pues bien, ¿por qué en este pasaje del apóstol Pablo sí dicen que esa roca es un símbolo, pero no dicen cuando toman el pan y dice el Señor Jesús que eso es su cuerpo, no dicen que es también un símbolo? Y cuando el Señor Jesús dice esta es mi sangre, no dicen que eso es un símbolo, sino que se lo toman de forma literal. Pues bien, vamos a verlo porque en esos pasajes del apóstol Pablo de 1 Corintios 11 del 23 al 26 está la respuesta. Jesús dijo a sus discípulos que se reúnan para comer juntos, y al partir el pan debemos recordar el sacrificio de Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Observe que Jesús jamás dijo que hemos de repetir su sacrificio en un altar de la misa, sino que simplemente es un recuerdo o una memoria de su muerte. Y la copa de vino también, cuando dice: es el nuevo pacto de mi sangre. ¿Usted piensa que era literalmente su sangre cuando se bebe el vino? Pues por supuesto que no. Esa copa simboliza y no literaliza el nuevo pacto. El vino no es literalmente la sangre de Jesucristo, sino que representaba la sangre de Cristo, el cual daría por los suyos. Como veis en el versículo mismo del 25 dice: en memoria de mí, de nuevo. Es un recordatorio. Por lo tanto, hemos de beber y comer en recuerdo suyo. Cuando los apóstoles celebraban la cena del Señor y beben y comen, recuerdan siempre la muerte del Señor Jesús por ellos, pero no están pensando que se están comiendo al Señor Jesucristo literalmente y se están bebiendo su sangre literalmente. Y observar el versículo 26, que es muy importante, que dice el apóstol Pablo, que cuando comemos el pan y bebemos de la copa del vino, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. O dicho en otras palabras, Cristo no está aquí, Cristo no está presente ni en una cajita, ni comiendo el pan, ni comiendo el vino, sino que está ausente y le tenemos que esperar hasta que vuelva en la segunda venida gloriosa y visible que va a hacer después del reinado de la bestia. Solamente cuando el Señor Jesús venga en gloria a la tierra es cuando Él estará presente físicamente entre sus discípulos. Por lo tanto, cuando la Iglesia Católica y Romana dice que la hostia o la Eucaristía de Cristo está realmente presente en su cuerpo, en su alma, en su divinidad, comiéndose su sangre, comiéndose su cuerpo en una cajita, sinceramente no están creyendo lo que dice la Biblia en 1 Corintios del 11 al 26, capítulo 11 del 23 al 26, y usted debe de tomar una decisión ahora mismo.
o cree a la Iglesia Católica y Romana, que dice que se están bebiendo la sangre del Señor Jesucristo y se están comiendo su propio cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo, y que está metido en una cajita llamada sagrario y que está presente, o cree al apóstol Pablo, que dice que comer el pan y el vino es un recordatorio de lo que hizo el Señor Jesús en la cruz y que estamos anunciando su muerte hasta que Él venga, es decir, que no está presente. Usted tiene que tomar una decisión, si creer a la Iglesia Católica y Romana o creer a la propia Biblia. Y ahora entrando en profundidad con el tema del pan y del vino, vámonos al Evangelio de Juan capítulo 6, un capítulo que usan muchísimos católicos para argumentar que sí, que se están comiendo a Jesucristo y se están bebiendo su sangre, pero que ese capítulo no tiene nada que ver con la cena del Señor y lo que significa la cena del Señor, ya que Juan capítulo 6 son palabras del Señor Jesús que dijo varios años antes de tomar la última cena con sus apóstoles. Por lo tanto, conectar el discurso de Jesús en capítulo 6 con que Jesús es el pan de vida con la cena del Señor es algo erróneo. Vámonos a Juan capítulo 6 versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. La Iglesia Católica y Romana enseña que esa comida espiritual que da la vida eterna es la galleta de harina que dan en la misa. Y esa es una interpretación errónea. Y vamos a ver por qué. Vámonos a Juan capítulo 6, versículos del 31 al 36. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da la vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ahí lo tiene bien clarito. Jesús dijo que ese pan verdadero que da la vida eterna es Él mismo. Fue Él quien descendió del cielo. Dios el Padre es quien nos da de comer ese pan verdadero, que es su Hijo Jesús. Es decir, no se está refiriendo a una galleta de harina, sino al Jesús mismo, a Jesucristo mismo. Y no solo eso, sino que Jesús dice bien clarito que cuando le comemos y le bebemos a Él, es cuando vamos a Él y creemos en Él. Como vemos en Juan capítulo 6, versículo 35 y 36. El Señor Jesús jamás nos enseñó a ser caníbales y vampiros bebedores de sangre, sino que utilizó el maná que comieron los israelitas en el desierto como figura simbólica del verdadero pan del cielo, que es el mismo. Comer a Cristo es sencillamente creer en Él, es decir, creer que Él es el Mesías y Hijo de Dios. Y los apóstoles lo entendieron así, ya que vemos en Juan capítulo 6, versículo 68 lo siguiente. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Más claro no puede ser. Comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre significa creer que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios Padre. Y también significa que haciendo eso estás recordando en memoria de todo lo que hizo en el madero por nosotros, los verdaderos cristianos. De ninguna manera significa que es un acto literal de comer la carne del Señor Jesús y de beber literalmente su sangre, sino que es una figura simbólica que significa creer en Jesús. Esta figura simbólica es denominada en la Biblia hebraísmos y está por todas partes. Por ejemplo, el rey David utilizó esta figura literaria. ¿Cuándo? Pues bien, en Samuel capítulo 23 versículo 17. El rey David estaba con sus amigos y ellos le oyeron expresar su gran deseo de beber agua del pozo de Belén.
Con gran peligro, estos hombres atravesaron las avanzadas de los filisteos y le llevaron el agua. Cuando David se enteró que estos hombres arriesgaron sus vidas de tal forma, rehusó beber del agua diciendo lo siguiente. Samuel 23:17. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro a su vida? Pues bien, ningún católico piensa que esa sangre de los varones es la que se iba a beber el rey David, sino que iba a beber agua, pero que esa sangre simbolizaba el peligro que habían corrido por traerle agua, atravesando a todos los soldados filisteos, es decir, arriesgando su vida. Eso es un hebraísmo, es una expresión de forma figurada. Y de la misma manera, la Biblia menciona de forma figurada que comer un cuerpo, beber una sangre o tener hambre y sed de justicia no es literal. Todas esas expresiones son usadas de forma simbólica. Por lo tanto, el Señor Jesús se refiere cuando dice de comer su cuerpo en el pan y beber su sangre en el vino, en que creamos en Él, en que vayamos a Él, porque Él es el que nos da de comer, pero no a través de comer eso o beber eso, sino que si vamos a Él, Él nos da el alimento espiritual. Y ahora os lo voy a demostrar claramente, que creer que el Señor Jesucristo es el verdadero Mesías y el Hijo de Dios es bastante diferente a creer que estás comiendo su propio cuerpo y bebiendo su propia sangre. Vámonos a Juan capítulo 6, versículos del 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que te veamos y te creamos? Ahora vámonos a Juan capítulo 6 versículos de 35 a 36. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y en el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Vámonos a Juan capítulo 6 versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga la vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículos 63 y 64. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y preste mucha atención, Juan capítulo 6, versículo 69. Muy importante. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pues bien, en todos estos pasajes se enseña claramente que comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre es sinónimo de ir al Señor Jesucristo y creer en Él. Y ahora vámonos a esta enseñanza también muy importante. Juan capítulo 6 versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesús lo dijo bien claro y preste muchísima atención, que el pan de vida no se come como los hebreos comieron el maná. Vuelvo a volver a repetir el versículo. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Es decir, no es un pan literal que se coma por la boca, ni es una bebida literal que se beba siendo la sangre del Señor Jesús, sino que es un pan espiritual que se hace de manera diferente a lo que hacían los hebreos con el maná. Esto refuta totalmente la doctrina errónea de que estamos comiéndonos al Señor Jesucristo y estamos bebiéndonos su sangre. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo perfectamente, que vuestros padres, los hebreos, comieron el maná y Él no se come de la siguiente, como ellos hicieron, sino que se come como Él ha dicho, creyendo en Él y yendo hacia Él. Voy a explicaros una cosa. Los judíos creían exactamente lo que creen ahora la Iglesia Católica y Romana. Ellos creían que Jesús les estaba enseñando a ser caníbales y vampiros bebedores de sangre. Y por eso es que los judíos
malvados se apartaron de Jesús y por ello no entendieron el significado espiritual y simbólico de esas palabras del Señor Jesús. En Juan capítulo 6 versículos 52, 60 y 66. Y el Señor Jesús se quedó solo con sus apóstoles. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús estaba diciéndole esas palabras de forma espiritual y solamente sus apóstoles las entendieron de manera espiritual y simbólica, no literal, ya que ellos llegaron a entender que comer la carne de Cristo y beber su sangre significaba creer que Él es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Y la Iglesia Católica hace exactamente lo mismo que los falsos seguidores del Señor Jesús, los judíos, que por cierto le rodeaban muchísimo, y todos, salvo los apóstoles, le abandonaron. La Iglesia Católica hace lo mismo que esos judíos, y es creer que se están comiendo la carne del Señor Jesucristo y bebiendo su sangre. A ti depende creer todos estos versículos que hemos visto de Juan capítulo 6 y creer que comer el pan y beber el vino es ir al Señor Jesús y creer en Él y que es la comida espiritual, o creer lo mismo que creían los judíos que se apartaron de Jesús y la Iglesia Católica Romana, que es comerse y beberse literalmente al Señor Jesús. De ti depende creer la verdad. Ahora bien, vamos a ver ya el punto número 4, que es el sacrificio continuo. Muchos católicos dicen que el sacrificio continuo que explicó nuestro querido profeta Daniel es eso, sacrificar al Señor Jesús continuamente en la misa. Y Daniel fue claro hablando del sacrificio continuo. Lo pueden ustedes leer en Daniel capítulo 8, versículos del 11 al 19, capítulo 9, versículo 26 al 27, capítulo 11, versículo 31 y capítulo 12, versículo 11. Por ejemplo, vámonos a Daniel capítulo 11, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Pues bien, en la mayoría de estudios bíblicos de famosos teólogos hay unanimidad en cuanto al sacrificio continuo que explicó el profeta Daniel y que nada tiene que ver con lo que enseña la Iglesia Católica y Romana. Ellos enseñan qué es eso del sacrificio continuo y la abominación desoladora. Y es que es de todos conocidos que en el año 70 de nuestra era, las tropas romanas del emperador Tito destruyeron el templo de Herodes y por tanto eliminaron toda posibilidad de ¿qué? De continuar con los sacrificios de animales propios del antiguo pacto, quitando el continuo sacrificio. Es decir, los sacrificios continuos de animales en el templo de Jerusalén eran eso, continuos sacrificios, uno de mañana, otro de tarde, uno de mañana, otro de tarde, y ese era el sacrificio continuo de animales, y todo eso fue quitado en el año 70, cuando el general Tito del ejército de Roma destruyó el segundo templo de Jerusalén. Es decir que el sacrificio continuo es el sacrificio de la misa y del pan y del vino es una doctrina totalmente errada, porque el profeta Daniel se estaba refiriendo al sacrificio que hacían los judíos continuamente en el templo y que ya no existe más. De ti depende de creer estas palabras de Daniel con respecto a la historia que ocurrió en el año 70 o creer a la Iglesia Católica Romana y pensar que te estás comiendo al verdadero Jesús, te estás bebiendo su sangre y ese es el continuo sacrificio. De ti depende. Ahora vámonos al punto número 5, en el cual voy a explicar qué significa eso de comer el pan y beber de la copa de forma indigna, ya que muchos católicos meten miedo diciendo eso, que si no te estás comiendo a Jesucristo y bebiendo su sangre, estás participando o si no lo estás creyendo de esta manera, estás comiendo y bebiendo de la copa de manera indigna y estás cometiendo un pecado. Por lo tanto, vámonos a 1 Corintios capítulo 11 versículos del 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significan estas palabras del apóstol Pablo? Pues bien, la Iglesia Católica y Romana cree de manera errónea
esta interpretación y la llaman la transustanciación, diciendo que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre del Señor. Pero el apóstol Pablo está explicando totalmente a la iglesia de Corinto que era un memorial, que era un recordatorio. El apóstol Pablo no les dijo que tenían que repetir las misas en sacrificio de Jesucristo. Simplemente les dijo que dicha ceremonia era un recordatorio, como ya vimos. Y seguidamente Pablo menciona el comer el pan y beber de la copa indignamente. Y sencillamente eso significa no discernir o entender el cuerpo del Señor. Le voy a hacer una pregunta. ¿Dijo el apóstol Pablo que el cuerpo del Señor fuera el pan? De ninguna manera. Pablo dijo bien claro que el cuerpo del Señor Jesucristo son los verdaderos cristianos, es decir, su iglesia. Vamos a verlo. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 10 versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos su cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora vámonos a 1 Corintios 12, 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y vámonos a Efesios capítulo 4 versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Por consiguiente, no discernir o entender el cuerpo del Señor significa no reconocer o entender que todos los cristianos verdaderos somos el cuerpo de Jesucristo, es decir, que somos su iglesia. Eso no significa creer en lo que cree la Iglesia Católica Romana, es decir, en la transustanciación, que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y el vino en su sangre. Sino significa, y preste muchísima atención, no creer que los cristianos somos el cuerpo de Jesucristo. Y ese cuerpo, como bien sabéis, todos somos iguales, pues Dios no hace acepción de personas. Ahora acompáñame a 1 Corintios capítulo 10 versículo 16. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Pablo lo dijo bien claro. La cena del Señor, el cuerpo del Señor Jesucristo, el cuerpo, es decir, su iglesia, ha de tener una comunión. Y ese cuerpo de Jesucristo son los verdaderos cristianos. Pablo dijo que somos muchos miembros, pero un solo cuerpo. En la cena del Señor se reúnen los verdaderos cristianos. ¿Para qué? Para tener comunión los unos con los otros, como explicó el apóstol Pablo. Y recordar la muerte única e irrepetible del Señor Jesucristo en el madero. Pero no tiene absolutamente nada que ver con la creencia de que el pan y el vino es el propio Señor Jesucristo y que lo están sacrificando continuamente cada domingo. De ti depende creer a la Iglesia Católica Romana o creer a la Biblia con los pasajes tan importantes que te he dado de 1 Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 10. Tienes que tomar una decisión. Ya casi terminando el vídeo vamos a ver el punto número 6, que es el origen de la Eucaristía o de esa celebración de la misa por parte de la Iglesia Católica y Romana. ¿De dónde procede esa doctrina que en la misa Jesucristo vuelve a ser ofrecido en sacrificio una y otra vez y que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús y el vino se convierte en su sangre? ¿De dónde viene? Pues bien, vamos a ver al erudito bíblico Ralph Goodrew en su libro Babilonia, Misterio Religioso. Él dijo lo siguiente: todos estos errores mencionados fueron el resultado de la doctrina de la transubstanciación, la idea de que los elementos del pan y el vino se convierten en sangre y cuerpo de Jesús. Pero, ¿por qué comenzó esa doctrina en la Iglesia Católica? Parece evidente que el adoptar la transubstanciación en la Iglesia romana fue otro compromiso hecho con el paganismo, porque las religiones paganas tenían ideas muy similares a la teoría de que el pan era su cuerpo y el vino era su sangre. En ese libro, el historiador Durant nos dice que esa creencia es una de las ceremonias más antiguas de las religiones primitivas.
Todo ello comenzó en Egipto, en el cual un pedazo de pastel era consagrado por un sacerdote y se suponía que se estaba comiendo el mismísimo cuerpo de Osiris. Y también después se comía y se tomaba vino como parte del rito. También en la religión de Mitra tiene la idea de la transubstanciación, donde en el mitraísmo el falso dios Mitra de Persia pasó al imperio romano y fue el mitraísmo una falsa religión que adoptó el emperador Constantino en el año 300. Pero el apóstol Pablo nos advirtió sobre ello. Y después de la muerte del apóstol Pablo fue cuando se introdujeron en la iglesia falsos maestros, lobos rapaces, tal como vemos en Mateo capítulo 7 versículo 15 y 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Esos falsos y perversos maestros comenzaron a enseñar doctrinas contrarias al evangelio, tal como el mitraísmo y religiones como por ejemplo la de Egipto. Vámonos a Hechos capítulo 20 versículos del 28 al 30. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y después de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Como podemos ver en ese pasaje de Hechos capítulo 20, las doctrinas falsas y perversas ya comenzaron a entrar en las iglesias justo después de la muerte de Pablo, la cual sucedió entre el año 64 y 68 después de Cristo, cuando la primera gran persecución del emperador Nerón contra los cristianos. Ya en el siglo II, es decir, después del último apóstol, es decir, el apóstol Juan, los falsos y perversos maestros comenzaron a enseñar la mentira de que la cena del Señor era un sacrificio que se hacía en un altar, y entonces el mitraísmo procedente de Egipto se infiltró de lleno en las iglesias apóstatas lideradas por la iglesia de Constantino, la iglesia de Roma, con su dios Galleta consagrado por el sacerdote, solo que en lugar de decir que ese dios era Osiris, dijeron que era el propio Cristo. Pues bien, el Nuevo Testamento es claro, en concreto el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo, donde jamás se menciona el sacrificio del Señor en la misa, sino solamente la cena del Señor, la cual, como ya se ha demostrado, se hace en memoria de lo que hizo el Señor Jesús en el madero, pero no se hace jamás repitiendo continuamente el sacrificio del Señor. Tampoco el Señor Jesús está en la misa, sino que el Señor Jesús está a la diestra de Dios Padre y no está en ninguna cajita guardado, llamado el sagrario. Porque, como ya vimos, el Señor Jesús tiene que volver de manera gloriosa al final y está ahora mismo ausente físicamente, por lo que es imposible que esté dentro de una caja. Y continuando hablando de esto, quiero hablaros de los milagros eucarísticos, es decir, sucesos muy aislados donde ese pan o la hostia han sangrado en sacrificio de la misa. O el vino también se ha convertido literalmente en sangre. Esos prodigios eucarísticos no han sido realizados por Dios Padre, sino que han sido realizados por el mismísimo Satanás, ya que Dios Padre no va a apoyar con prodigios y milagros una ceremonia que tiene serios errores doctrinales, sino que es Satanás el que realiza esas señales y prodigios mentirosos para engañar al mundo entero. Y esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El apóstol Pablo fue claro: Satanás tiene poder para engañar
con falsos milagros y así proceder a que muchas personas no crean la verdad y no sigan al verdadero Dios Padre y el verdadero Señor Jesucristo. Y ya por último, apartado o punto número 7. Voy a hablar de la hostia, de ese pan. Como ya sabéis, no es el cuerpo del Señor Jesucristo, sino que se hizo en memoria de lo que Él hizo. Pues bien, vámonos a las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 15 versículos 16 y 17. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pues bien, el Señor Jesús dijo que todo alimento que entra por la boca va a parar al vientre y seguidamente acaba en la letrina, es decir, en el inodoro, en forma de excremento. Más claras no pueden ser las palabras del Señor Jesús. Todo lo que usted coma por la boca va al vientre y de ahí es echado a la letrina, es decir, al retrete. Ahora bien, piense un momento esas palabras del Señor Jesús. Cuando usted en cada una de las misas de la Iglesia Católica y Romana se come por la boca esa galleta de harina y piensa que es el cuerpo del Señor Jesucristo, esa galleta de harina, al hacer la digestión, va a parar al vientre y luego va a parar a la letrina. Es decir, usted, si pertenece a la Iglesia Católica y Romana, está creyendo, según las palabras de Jesús en Mateo 15, versículos 16 y 17, que está expulsando al Señor Jesús hacia la letrina, con su cuerpo, alma y divinidad. Es decir, que el Señor Jesús se convierte en excremento. Esto es muy grave. Voy a volver a repetir. Esto es gravísimo que usted crea en esto, o que usted esté practicando en esto, pensando que se está comiendo realmente al Señor Jesucristo y que se está bebiendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque usted es un ser humano y los seres humanos después de comer vamos al baño, por lo que el Señor Jesús jamás enseñó que nos estuviésemos comiendo realmente a Él, sino que era un recordatorio de lo que hizo en el madero por nosotros para el perdón de los pecados y para llevarnos a Dios Padre. Por lo tanto, le exhorto a pensar en todos los puntos que hemos visto en este vídeo, incluido el último, y a creer en la verdadera doctrina que ya ha sido explicada en este vídeo. Es un vídeo complicado, es un vídeo doctrinal bastante difícil, es carne espiritual, no es alimento de leche espiritual, es algo que ya es bastante avanzado, por lo que si tiene que volver a ver este vídeo varias veces, le animo a ello, a tomar notas, a subrayar todos los versículos que he dicho, a analizarlos en griego y en hebreo. Usted debe de llegar a la verdad. De usted depende creer o no creer. Y ya con esto me despido. Espero que esta perla doctrinal número 37 haya servido de edificación. Deseo en mi corazón que llegue a la verdad, a creer realmente a lo que dice la Biblia, que el pan y el vino es un recuerdo en memoria de lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, para que tengamos salvación y vivamos en la eternidad para siempre. Y le animo a investigar sobre estas religiones falsas que se introdujeron después de la muerte de los apóstoles. Hasta aquí este vídeo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo estén con todos vosotros. Amén.